Chicos, bienvenidos un día más a un nuevo video para el canal. Bueno, estoy grabando esto por la mañana, no suelo grabar nunca, pero tenía esta idea demasiado en la cabeza, incluso ya la compartí en reflexiones y demás, todavía no subí nada, porque nada, voy a aprender esto porque me estoy muriendo de calor. Y, y nada, fue muy brutal lo que hoy estuve leyendo Pienso de Rico, y hubo una parte que literalmente me voló demasiado la cabeza y se las quería compartir, que decía como que el principio de autosugestión, no sé si lo dice así tal cual, sino que yo lo terminé de interpretar así, que literalmente es el más importante, o sea, la sugestión, por así decirlo, que te haces vos mismo, las palabras que te decís, los pensamientos y todo, es lo más importante y que todo lo demás es como una suma de cosas que literalmente desencadenan todo en ese. Es decir, que todos son como un escalón para que termines autosugestionándote. A lo que voy, que todo, por ejemplo, la ley de la atracción, si vamos a los 4 fundamentos, por ejemplo, que explica Kevin Trudeau en Su deseo, su mandato, podcast recomendadísimo. Literal, yo siento que eso fue lo que a mí me cambió la vida. Y explica literal, por ejemplo, los 4 pasos que son a quién vas a escuchar, que es el fundamento número 1, después tenemos lo que es la capacidad de aprender, después tenemos la balanza de entrenamiento y por último los 4 pasos hacia la competencia inconsciente. Y por ejemplo, esos 4 pasos, sí, 4 pasos, todos desencadenan en la autosugestión. A quién vas a escuchar es porque vas a adquirir sus pensamientos, es decir, vas a empezar a sugestionar tu mente con nuevos pensamientos. Después, lo que es la capacidad de aprender, lo mismo. Si vos tenés capacidad de aprender, es decir, empezás a aplicar todo lo que esa persona te dice, esa persona que está donde vos querés estar, y lo aplicás conscientemente, y lo aplicás, y lo aplicás, y lo aplicás, te estás sugestionando la mente, tu mente, digamos, ¿no? Entonces estás saturando tu mente subconsciente con nuevas cosas. Lo mismo cuando pasamos al tema de la balanza de entrenamiento, te dice que lo más importante son los pensamientos, entonces nuevamente desencadena en que la autosugestión es lo más importante. Y lo mismo con todo, o sea, literal con la ley de la atracción y todo eso que hace, por medio de la repetición de tus palabras, de tus pensamientos y de tus acciones, empieza a traer todas cosas similares porque empiezas a vibrar en esa frecuencia. Entonces, me reventó demasiado la cabeza el hecho de entender que lo más importante de todo y que todo desencadena en ese principio de la autosugestión. Porque si nosotros podemos controlar, digamos, lo que tenemos en la mente subconsciente, podemos sugestionarla tanto que le hagamos creer algo nuevo, va a materializarse un nuevo resultado. Por ejemplo, yo me acuerdo que la etapa en la que yo más me sugestioné y en la que más me sugestiono o en la que más utilizo conscientemente, que ahora obviamente lo hago siempre, ¿no? Pero cuando vos tenés un testeo fuerte, un problema fuerte o lo que sea, es cuando más se te afianza como ese deseo de decir, no, o sea, no me tengo que identificar con esto, yo soy esto otro. Y empezás a pensarlo y ahí ocurren los resultados sumamente rápido, como me pasó a mí. Yo, por ejemplo, me pasó eso que les cuento siempre, de que me quedé con $5.000 de deuda, más o menos entre diciembre y enero. Fue antes en realidad, pero entre esa fecha fue cuando más caí en la ficha y digo, la puta madre, estoy haciendo todo mal. Y ahí empecé a utilizar esto conscientemente. Era como, tenía tanto dolor de decir, o sea, yo no soy esto, no puede ser que haya perdido todos los clientes, no puede ser eso, no puede ser. Que literal eso me dio tanta como potencia que solamente pensaba en lo que quería. Por eso también se dice que te convertís en lo que pensás la mayor parte del tiempo. Nuevamente, te estás autosugestionando literalmente todo el día. Y si esa meta está en el punto óptimo, que es como esa meta que vos sabés que la podés conseguir, que está ahí nomás, ya está. Ya vas a tener esa autosugestión, ese principio de autosugestión al fallo, porque no vas a querer parar en todo el día. Y ahí vas a darte cuenta como la acción te va a salir natural, como que no querés parar. Yo, por ejemplo, ayer eran las 11, creo. No, sí, las 11. Y era como, estaba queriendo solucionar algo del nuevo proyecto y estaba trabajando y estaba trabajando y estaba trabajando y era como, no lo encontraba. Y digo, bueno, si para las 11:30 no encuentro, me voy a dormir. Pero me sentía como obsesionado a otro nivel. Era como, quiero estar haciendo esto, quiero despertarme para ponerme a ejecutar. Y fue lo mismo, o sea, me desperté, estaba en el desarrollo personal y fue como, puedo hacer esto. Y estaba hablando con mi mentor y me dice, sí, puedes hacer eso. Entonces fue como, antes de ir al gym, hice el desarrollo personal y me puse inmediatamente a ejecutar. Y es por esa mente que está literalmente saturada solamente con ese resultado, con ese deseo, con ese como que te entretiene, literal. Es como un videojuego que quieres estar jugándolo, ¿no? Entonces, pero no me quiero ir mucho del tema, ¿no? Entonces les quería compartir eso porque es muy brutal si empiezan a utilizar todo así, o sea, ser consciente de cada cosa que hacen y cómo va a impactar en su mente, o sea, todo, la acción que haces, la palabra que estás diciendo, el pensamiento que estás teniendo, todo. Entonces si vos te empezás a autosugestionar a otro nivel,
es decir, a meter todo solamente lo que querés en tu cabeza, te vas a transformar en eso, porque si cambias tu mente subconsciente, cambias tu realidad, porque te empieza a traer cosas similares y empezás a operar de una manera diferente, te lleva a tener resultados distintos porque empezás a operar de manera diferente. Ponele que vos, no sé, yo antes tenía como la referencia de, por ejemplo, si era empleado o algo, iba a trabajar así nomás. Yo me acuerdo cuando trabajé, literalmente solamente trabajé 4 meses como empleado porque era como, mi obsesión era emprender y lo logré muy rápido. Entonces, era como que al inicio, si yo, por ejemplo, empezaba a trabajar un año antes, era como que nunca iba a ir con buena actitud. Era como que tenía muy el sistema metido, digamos, ¿no? En cambio, esos 4 meses, era como que mi ser estaba viviendo en, ya casi me voy de esto, qué sé yo, y lo disfruté a otro nivel. Y por eso es que lo más importante era eso. O sea, el subconsciente estaba saturado ahora con una nueva identidad. Lo mismo cuando querés hacer un cambio físico. Si vos te identificás ahora, ponele que estás gordo, ¿no? O vamos a hacerlo con mi ejemplo. Yo estaba literalmente hecho un palo así y subí como 20 kilos desde que comencé el gimnasio. Y si yo ahí empezaba a ejecutar como la persona que era, es decir, me empezaba a identificar con el palito ese que era, y pensaba en eso, y pensaba en eso, y pensaba en eso, iba a tender a dejar el gym. Porque me iba a sentir inferior, me iba a sentir como que o sea, iba a dejarlo, ¿no? En cambio, ¿por qué tuve tanta persistencia? Porque todo el tiempo pensaba en ese resultado, y pensaba, y pensaba, y pensaba, no sabía esta información, pero pensaba en el resultado y era como, no, qué bueno, o sea, tener abdominales, tener más grande el cuerpo y qué sé yo, y lo pensaba, lo pensaba, lo pensaba, estaba viviendo en esa identidad. Por eso, por ejemplo, los que hacen dietas y todo eso no les funciona, porque están haciendo algo que no va de acuerdo con su identidad. Su mente subconsciente, que es la que saturamos conscientemente mediante la autosugestión, que es de lo que estaba hablando en este video, y es brutal porque me están saliendo demasiados ejemplos, está quedando de pico. Por ejemplo, lo que les decía de las dietas, por eso es que no funcionan, porque quieren cambiar como su físico las personas, haciendo una dietita que de 15 días, de 3 meses, de 6 meses, lo que sea, y cuando termina eso, agarran y se detonan. Estaban tratando de cambiar algo sin serlo. En cambio, si esa persona empieza a adoptar como eso, como que es su estilo de vida, como que es su identidad, como que él es eso, lo va a poder cambiar sencillamente. O sea, no le va a costar. Sí le va a costar al inicio claramente porque es todo un proceso en el que vos te empezás a identificar con eso, pero ponele que en un mes vas a ser otra persona y te va a empezar a gustar. Te va a empezar a gustar allá como te sentís brutal, que no precisás como esa dependencia de la comida y todo eso, y ahí vas a cambiar realmente. Pero sí, el ejemplo de las dietas es lo mejor. Porque si vos tratás de cambiar un resultado con algo así muy cortoplacista, como una dieta y todo ese tipo de cosas, es que estás queriendo alterar, literalmente solo estás pensando en el resultado, no estás pensando en el cambio de identidad, en el cambio de persona que vas a hacer, en cómo básicamente ahora vas a sentirte. No estás como en tu misma identidad tratando de cambiar algo externo. Entonces vas a cambiarlo, te vas a alinear con eso un tiempo, pero si seguís siendo el mismo, vas a volver al mismo punto, o sea, vas a volver a tener el mismo resultado. Y es como todo, o sea, el que tiene un negocio y no se siente como merecedor de eso, no se siente que es su identidad de eso, lo termina perdiendo. En cambio, el millonario, por ejemplo, que se va en bancarrota 40 veces, lo vuelve a hacer porque él se identifica como millonario, por ejemplo, entonces lo termina haciendo. ¿Qué pedazo de video? O sea, iba a grabar 5 minutos y me empezaron a salir todos tipos de ejemplos, que los ejemplos son lo mejor que pueden hacer. O sea, entre vos más ejemplo tengas de cosas que respalden y demás, le vas haciendo entender mejor a tu mente, porque si solamente te quedas con un ejemplo o algo y ya está, no te va a servir. En cambio, cuando vos saturás con ejemplos de personas, ejemplos de cómo se hace esto, del otro, sobre todo estos principios, te va a hacer brutal y te va a servir demasiado. Así que nada, chicos, dejo por acá el videito, me voy a trabajar y nada, suscríbanse ahí al canal, vayan a seguirme por Instagram, que comparto literalmente todo mi día a día, lo dejo acá abajo siempre, es 2marianodh10 y nos vemos en un siguiente video.